al final de la charla lo vemos. Bueno, ahora sí, empezamos. Muchas gracias a todos por venir, por el tiempo. Bueno, yo soy Tomás del Carlo, hoy represento a Clearcomp, soy el director de expansión regional para América Latina, para Clearcomp, y bueno, un poco para contarles de mí. Soy ingeniero, me especialicé en todo lo que es el área de tecnología, el área de utilización de datos para la toma de decisiones, hice un posgrado en UCLA, de gestión de empresas, y particularmente el tema de recursos humanos me topa porque antes de entrar en Clearcomp tuve una empresa, una startup, que lo que hacíamos era conectar talento digital entre Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay. Y ahí fue donde nos metimos en todo el tema de recursos humanos y demás. Así que bueno, eso para que tengan un poquitito de contexto. De vuelta, al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que eso, quédense tranquilos. Y bueno, Clearcomp, como ven ahí, tenemos un software para la automatización de compensaciones. Dicho eso y hecho el anuncio parroquial, ahora sí arrancamos. Antes de empezar la charla y de meternos en lo que vamos a ver hoy, que son tendencias para el 2023 de recursos humanos, quería empezar dejándoles una pequeña recomendación de un libro. Esto es algo que hacía George Washington, que básicamente él creía que una buena manera de empezar una relación era recomendando un libro, ya sea que él quería conocer a una persona nueva o cuando él quería empezar a negociar algo con un rival político, o le regalaba un libro, se fijaba qué libros tenía él en su biblioteca y le pedía uno. Como que según él era una buena manera de conectar, y yo pienso que es lo mismo. Muchos de los que están ustedes hoy acá, el 95% de los que están acá hoy no los conozco, sí creo que es una buena manera de empezar a conectar. Y antes de meternos en tema, les quería dejar recomendado este libro, El almanaque de Naval Ravikant. Está relacionado con los temas de hoy, y se los quería recomendar porque es un libro que Naval Ravikant es un inmigrante indio que emigró a los Estados Unidos cuando era bastante chico, y es lo que se conoce como inversor de riesgo, VC, Venture Capitalist. Es súper exitoso, invirtió en grandes empresas, es uno de los inversores ángeles más reconocidos de Silicon Valley, pero lo que es más interesante de él es que, además, lo que lo caracteriza es que él buscó toda una beta y se interesó mucho en los temas de filosofía y cómo ser feliz, y vive una vida bastante particular, no tiene email, bueno, demás, es un personaje muy interesante, y el libro en particular es una recopilación de las charlas, podcasts que él hizo, de sus blogs, y es súper interesante porque está dividido en cómo hacerse rico y cómo ser feliz. En particular se los recomiendo porque la parte de cómo hacerse rico a mí me cambió mucho la forma de cómo ver la tecnología, cómo hacer negocios con la tecnología. Así que nada, se los dejo porque creo que puede ser interesante. Y la parte de cómo hacerse feliz también creo que tiene unas cosas que son bastante buenas. Así que nada, como hacía George Washington, por si el webinar no le sirve, o no dejamos ningún dato interesante, al margen de toda la... Agradezco al equipo por toda la... Aprovecho para agradecerle por toda la investigación que armó, todo lo que armamos para traerles a ustedes estos datos de tendencias. Bueno, acá por lo menos se llevan un libro que creo que les puede interesar. Dicho eso, ahora sí empezamos con la presentación. Y quería empezar cuando estamos un poco haciendo la investigación para el webinar de hoy. Nos encontramos con este artículo de 2019 de Harvard Business Review de Peter Capelli, que básicamente lo que dice es eso, que las empresas nunca han hecho tanta contratación como lo hacen hoy, y sin embargo nunca han gastado tanto dinero haciéndolo. En realidad el título del artículo es "Tu approach a la contratación está todo mal", y en realidad la frase continúa un poco con eso. Nos pareció un poco fuerte para arrancar el webinar, pero nos pareció un buen concepto que cada vez el mundo de las contrataciones, el mundo de recursos humanos es más competitivo y cada vez se invierte más y más dinero. Si quieren después, obviamente, todo lo que son los links de las charlas y lo que vamos viendo y de las investigaciones, se los vamos a mandar junto con la presentación, así que quédense tranquilos. Además de eso, que obviamente recursos humanos, como bien saben ustedes, es un campo donde cada vez se invierte más y más. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que las expectativas a ambos lados del mostrador han cambiado drásticamente. Lo que pasa ahora es que cada vez más tenemos candidatos hiperinformados. Así como también nosotros como consumidores estamos súper informados, como candidatos también. Hoy, antes de entrar a una entrevista, buscamos en LinkedIn quién nos va a entrevistar, buscamos información de la empresa, buscamos qué contactos tenemos en LinkedIn, que conozcamos, que trabajen ahí, pedimos referencias, buscamos en lugares como Glassdoor, a ver qué es lo que pasa con la empresa. Entonces la expectativa cambió, ¿no? Del lado del que busca empleo,
Y por otro lado, desde recursos humanos también, ¿no? Hoy tenemos más herramientas para analizar, tenemos más información también disponible del candidato. Entonces, estamos en un mundo hoy, en 2023, donde las expectativas de ambos lados cambió. Y además de eso, ¿no? Hoy pasamos un poco a un mundo de lo que es el empleador centrismo, como era antes, que eran las empresas las que dictaban qué hacer, qué no hacer, cuál era el proceso, cómo era el proceso, a el candidato centrismo. Se produjo tanto una especialización en tanto, obviamente esto se da un montón en el área de tecnología, pero se da en muchos otros campos como tecnología, como finanzas, donde los candidatos tienen múltiples ofertas, hay mucha competencia. Entonces hay que cambiar un poco de mentalidad donde dejó de estar el empleador en el centro y es el candidato al que pasa a estar en el centro. Entonces, de vuelta, tenemos un mundo de recursos humanos donde las expectativas de ambos lados del mostrador cambiaron, el candidato está súper informado. Hoy el candidato está más en el centro que antes, pasamos a esto que llamamos como el candidato centrismo, y además algo que no tenemos que olvidarnos es que la competencia no es solo local. Hoy alguien de México puede buscar trabajo de manera remoto en Shopify en Estados Unidos, que es totalmente remoto, o en distintas empresas, startups, puede buscar trabajo en una empresa como Clearcomp. De hecho, nosotros tenemos gente en Noruega, por ejemplo. Hoy el talento está totalmente democratizado. Entonces hay que tener en cuenta que estamos en un entorno donde la expectativa cambió, donde el candidato está en el centro y la competencia no es solo local. Entonces un poco lo que les queríamos proponer es, dando este pequeño contexto, es que cómo podemos utilizar en este contexto tan competitivo, súper global, cómo podemos analizar las tendencias en recursos humanos en 2023 y cómo podemos aplicar estas tendencias para ayudarnos a navegar el ecosistema en el que vivimos hoy. Dicho esto, ahora sí nos metemos de lleno en la agenda. Básicamente vamos a explorar estas 5 tendencias de recursos humanos en 2023. Están puestas en este orden, no es que una sea más importante que la otra, pero vamos a revisar un poco la experiencia del empleado, vamos a hablar un poco del bienestar del empleado en la empresa, vamos a hablar un poco de esto de People Analytics, Data, Inteligencia Artificial, vamos a hablar un tema hoy que es muy importante para las empresas como es el trabajo remoto híbrido, y último vamos a tocar un poquito el tema de automatización. ¿Sí? Empezamos primero entonces con lo que es la experiencia del empleado. Es importante que la experiencia del empleado hoy ya no solo empieza cuando el empleado se está sumando o entra en la empresa, sino que empieza ya, los empleados hoy, o los futuros empleados, los candidatos, consumen un poco las marcas como si fuera que van a comprar algo. Entonces, el camino del empleado, la experiencia del empleado, hoy empieza con qué mensaje usamos para empezar a comunicar nuestra marca empleadora, quiénes somos, qué somos como empresa, cuáles son nuestros valores. Y obviamente este mensaje que usamos va a depender mucho de la audiencia, va a depender de los intereses de esta audiencia y va a depender del canal. Digo, si queremos hablar de nuestra marca empleadora, por ahí el mejor canal es LinkedIn. Si queremos por ahí contratar desarrolladores, por ahí el mejor canal es Slack o Twitter, y el lenguaje es distinto. Entonces digo, es muy importante que la experiencia del empleado en la empresa no solo empieza cuando entra el empleado, sino que empieza un poco atrás, porque hoy los empleados son consumidores de nuestra marca, entonces es muy importante cómo nos mostramos ante ellos y cuál es el mensaje que le comunicamos. El proceso siguiente, obviamente, es el proceso de entrevistas, ¿no? Una vez que elegimos los candidatos, los tenemos. Es muy importante que hoy, como decía antes, que el candidato es el que esté en el centro, y en general va a pasar que el candidato va a estar en múltiples procesos y va a tener múltiples ofertas, y hoy también tengamos en cuenta que hay mucha rotación, o sea que por ahí si un candidato no entró en este proceso, puede entrar en el siguiente. Ya las cosas cambiaron, no es como antes por ahí que las empresas se quedaban 10, 20 o 30 años en una empresa. Entonces es muy importante que en el proceso de entrevistas queden las pautas súper seteadas, ¿sí? Básicamente que el candidato sepa cuánto va a durar el proceso aproximadamente, si va a durar 1, 2 o 3 meses, si en el medio del proceso, por ejemplo, alguien se tiene que ir de vacaciones y eso va a hacer que se extienda el proceso. Tiene que saber el candidato qué es lo que vamos a evaluar, si la entrevista, por ejemplo, la primera entrevista va a ser solo para una charla, para conocerlos, para evaluar un poco el fit cultural, si vamos a evaluar cuestiones técnicas,
Es importante setear las expectativas en ese sentido. Es importante también que el candidato sepa cuánto va a durar el proceso. Esto obviamente desde el otro lado ayuda a manejar las expectativas, nos hace ver más serios como empresa y hace que de vuelta, en este candidato centrismo en el que vivimos, hace que el candidato se quede con una mejor experiencia de lo que es nuestra marca, de lo que somos como empresa, porque le dijimos cómo lo íbamos a evaluar, le dijimos cuánto iba a durar el proceso, le dijimos cuántas entrevistas iban a hacer. Y es muy importante en todo este proceso de seteo de expectativas todo el tiempo mantener el diálogo abierto, ¿sí? Y digo, por ejemplo, decirle al candidato, mira, más o menos tenemos que tener una respuesta en una semana, y si no, escribime. O por ahí, si no quieren que el candidato les escriba, ponerse un reminder en los calendars, y si realmente en una semana no les escribió el candidato, a las headhunters de su equipo, a las recruiters, que le escriban al candidato diciéndole, mira, el proceso atrasó por esto, esto y esto. Así que para darle visibilidad y que el candidato esté cómodo, que realmente no es que nos olvidamos de él y el proceso se cerró. Esto de vuelta habla de la marca empleadora, habla que nos preocupa el candidato y habla que realmente el candidato está en el centro. Después está el tema de las pruebas, eso depende de cada uno de ustedes, hay algunos que las hacen, otros no, en general, para roles más, digamos, de técnicos siempre son importantes, digo, eso queda a criterio de ustedes, y algo que siempre es importante es que es interesante tomar benchmarks, ¿no? Tratar de analizar cómo está haciendo el proceso de Google, Facebook, Amazon, Mercado Libre. Hay formas de tratar de averiguar, entrar en distintas páginas, pueden hablar con gente que trabaje ahí si conocen, pero digo, es importante tener un benchmark porque obviamente para todos nuestra empresa o la empresa en la que trabajamos es la más importante, pero el candidato está evaluando un montón de empresas y a veces es importante tener un benchmark que por ahí resulta poco difícil para el candidato entender cómo Google tiene 5 entrevistas y la empresa X tiene 7. Entonces por ahí está bueno tener un benchmark y tener en claro cuál es el proceso que queremos tener nosotros. Podemos tener más entrevistas que Google, no hay ningún problema, pero por lo menos setearle las expectativas al candidato en ese sentido, es decir, nuestro proceso es más largo que lo habitual. Bien. Después, obviamente, una vez que el candidato entra, empieza el proceso de onboarding, ¿no? Es importante que el onboarding no empieza solamente el día en que el candidato entra a la empresa. El onboarding es antes, durante y después. Antes, enviándole un mail. Esto se puede automatizar de mil maneras, con email marketing, con HubSpot, con MailChimp. Digo, automatizado con si el flujo de ingreso de candidatos es grande, pero si no puede hacerse de manera manual, donde digamos, bueno, estamos muy contentos de que vayas a entrar, la próxima semana te va a estar llegando tal día, por favor está atento que te llevar la computadora y algunos regalos, te esperamos. También está bueno que ya el candidato tenga visibilidad de qué va a pasar el primer día, a qué hora se tiene que conectar, cuáles van a ser las reuniones del primer día. Y también, de vuelta, creo que en todo este proceso lo importante es ser claro en el seteo de expectativas, en el sentido de, pasa un montón de veces que cuando entramos a una empresa la primera semana por ahí es medio lenta. Entonces, serlo honesto al candidato para que no se quede preocupado, atento a la computadora, atento a alguien si alguien le escribe, más ahora que casi todo es remoto. Decirle, mira, el primer día, entre el onboarding, la charla, etcétera, etcétera, va a durar hasta las 3 de la tarde. Después de eso, quédate tranquilo y seguimos en el otro día. Creo que eso al candidato le da confianza y siempre es importante mantener el diálogo abierto. Y creo que un poco durante es ir teniendo puntos por ahí a los 15 días, al mes, a los 2 meses, para ir viendo cómo va el candidato. De vuelta, hoy hay mucha rotación, los candidatos ya no se casan más con las empresas, entonces es importante ir hablando con el candidato, porque por ahí descubrimos que el candidato le gusta la empresa, le interesa lo que va a hacer, pero por ahí lo que le habían dicho que tenía que hacer en el puesto difiere un poco. Bueno, entonces, ¿cómo gestionamos esas expectativas? O por ahí realmente el candidato le gusta la empresa, pero no quiere estar en ese puesto. Bueno, si es un candidato que pasó todo nuestro proceso, ¿cómo buscamos por ahí llevarlo a otro lado? Y después es por ahí un punto de contacto a los 3 o 6 meses, donde a los 3 meses se evalúe qué te pareció el onboarding, qué podemos mejorar, qué te gustó, qué no te gustó, y después hablar a los 6 meses para ver si realmente el empleado sigue contento y las expectativas están alineadas con lo que se esperaba. Después, por último, quería hablar en el tema de lo que es la experiencia en el candidato, que creemos que es algo central, y obviamente un poco lo averiguamos. De hecho, esta cita que saco es de Ben Horowitz, que es Las cosas difíciles de las cosas difíciles. Ben Horowitz escribió un libro también de cultura, que lo tengo justo por ahí, que se llama What You Do is Who You Are. Y básicamente lo que dice, cualquier empresa inteligente valora a sus empleados, los beneficios son buenos, pero no son cultura. Una parte fundamental
de la experiencia del empleado dentro de la empresa, y es una tendencia de la que se habla un montón, es la cultura. Cualquier ranking que ustedes vean, las primeras 3 prioridades que aparecen dentro de esas primeras 3 en distinto orden está el salario y la cultura, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro qué es la cultura para nosotros, y algo como dice Ben Horowitz, que si bien puede estar buenísimo, yoga los martes, Flex Friday, que son beneficios, o trae tu perro a la empresa, o no sé, cualquier beneficio que quieran, eso no es la cultura, ¿sí? Es muy interesante que hay millones de definiciones de cultura, pero una que a mí me gusta mucho es que la cultura es todo aquello tácito que pasa y que no está escrito, ¿sí? Son todas esas cosas implícitas que no nos damos cuenta mientras trabajamos y qué pasan y qué hacen a la cultura. Obviamente al final del día esto es una empresa, tenemos que mantener resultados, y para mantener estos resultados la cultura tiene que acompañar eso. Entonces, para nosotros es muy importante definir esto de la siguiente manera. Hay que tener algo muy claro, es que hay empresas para personas y personas para empresas. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ejemplo que a mí me gusta dar sin dar nombres para no ofender susceptibilidades, que pasa mucho en consultoría estratégica, que hay perfiles que van muy para un tipo de empresa y muy para otro tipo de empresa. No quiere decir que esto sea bueno o malo, sino que son características que buscamos por las formas en las que trabajamos y un poco por esto implícito que se da. Entonces es importante tener muy en claro que hay empresas para personas y personas para empresas, ¿sí? Y de vuelta, por ahí el candidato cumple con todos los requisitos, pero por nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, por ejemplo, en ClearComp trabajamos de manera súper independiente, somos una empresa de tecnología, ahora estamos en un proceso de expansión, y por ahí el candidato puede cumplir los requisitos técnicos, pero si no es súper independiente, no se acostumbra a trabajar solo, nosotros ya éramos remotos antes de la pandemia, y por ahí no va a ir bien con la empresa. Entonces es importante entender que hay empresas para personas y personas para empresas. Y obviamente, como dice abajo, quiénes somos como empresas, qué es lo que comunicamos, los valores, nuestra cultura, cómo nos vendemos a lo largo de todo este proceso, porque al final del día estamos vendiendo nuestra marca, equivale a qué candidatos vamos a ir a buscar, y también en el mejor de los casos, qué candidatos van a venir hacia nosotros. Bueno, hablamos la primera tendencia, que es todo este tema de la experiencia del empleado, que empieza, como ya dijimos, desde los primeros mensajes hasta que entra en la empresa, y una vez que está dentro de la empresa, en la cultura, y cómo se va a relacionar con nosotros. Ahora vamos a hablar dentro de estas 5 tendencias, la segunda más importante que encontramos, que es el bienestar del empleado, que es algo que está hoy súper en boga, ¿sí? Obviamente los departamentos de recursos humanos, y esto está chequeado, van a seguir teniendo como prioridad tanto el bienestar físico como mental de los empleados, y si nosotros vemos la curva de inversión, cada vez se va a invertir más en beneficios tanto físicos como mentales, ¿sí? Y acá algo es muy importante, que hay cosas que estamos viendo y que cada vez se van a ir dando más, es que el estrés en el trabajo obviamente está en aumento, salimos de una pandemia, la gente todavía se está trabajando, se está acostumbrando a trabajar de manera remota. Algo que me pareció súper interesante fue un dato que encontramos de una clínica muy grande de Estados Unidos. Ahí abajo, si quieren, está la fuente, igual después van a tener todos los links, que es que, y esto a mí me sorprendió, el 81% de los trabajadores afirma que en su próximo trabajo va a buscar un empleador que apoyen a la salud mental. O sea que ya directamente los trabajadores son los que nos están indicando que claramente para ellos es importante el tema de salud mental. Una noticia al margen dentro de todo esto de lo que es bienestar, encontramos un artículo donde este año el CEO de Delta Airlines, que es Ed Bastian, nombró, y es súper innovador, que nombró un Chief Health and Wellbeing Officer. Es decir, nombró una persona que se va a dedicar del bienestar del empleado y de la salud de los empleados dentro de Delta. O sea que digo, esto no es algo que se produce por ahí en los empleados o se charla con los managers, sino que ya hay empresas que desde el C-level más alto ya están empezando a charlar este tema. Algo que es súper importante, y esto es un artículo muy interesante que encontramos de McKinsey, que básicamente habla de cómo abordar todos estos temas de bienestar del empleado, que es que tenemos que abordar los problemas del bienestar desde la raíz, ¿sí? A ver, obviamente que yoga los martes está buenísimo, clases de meditación, digo, en mi caso soy una persona que me gusta la meditación y realizo esa práctica, o darle suscripciones para apps de gimnasio, o para apps de meditación, o Flex Friday. Digo, es importante que todas estas cosas ayudan y están buenísimas, ¿sí? Pero no es el problema de raíz. Digo, el empleado, si bien va a ayudar, obviamente,
muy importante tener en claro cuál es el problema de raíz que está teniendo el empleado y qué es lo que entiende él por bienestar, para atacar al problema de raíz y realmente de esta manera garantizarnos que los empleados estén cómodos. Esto, si los empleados tienen una buena salud mental y física, obviamente van a faltar menos, van a tener mayor productividad. Así que en definitiva, al final del día, si quieren, esto termina siendo una decisión un poco egoísta. Y un poco lo que habla este estudio es que hay por ahí 4 o 5 cosas que es lo que en definitiva los empleados sienten y son los que les hacen desgastar un poco su bienestar dentro de las empresas. La primera, y esto pasa mucho después de la pandemia, es la sensación de tengo que estar en calls o en videollamadas todo el tiempo y tengo que estar disponible todo el día, ¿sí? Después, obviamente, pasa mucho la sensación de hay un trato injusto dentro de la empresa, tengo una carga de trabajo irrazonable, tengo muy poca autonomía, tengo falta de apoyo entre mis compañeros. Digo, un poco este estudio lo hizo McKinsey, y estas son las 4 o 5 cosas más importantes que encontraron a la hora de, que son las que más afectan en lo que es el bienestar. Entonces digo, si lo que más afecta es digo, está buenísimo las clases de yoga, está buenísimo juntarnos, hacer un after office cierto día, pero si lo que más afecta es esta sensación que tienen los empleados de estar disponibles todo el día, bueno, dejen que los empleados se organicen, dejen que los empleados, o por ahí digan ustedes, miren, yo necesito que de tal a tal hora estén disponibles, después de esa hora no. Manejen los calendarios online, o sea, que puedan entrar y ver qué está haciendo el empleado, si se fue al médico, más ahora que nos manejamos tanto en la virtualidad. Y ahora esta última, esta la agregamos nosotros desde ClearComp, no está dentro del estudio de McKinsey, sino que es la flexibilidad. Nosotros trabajamos, era como decía antes, somos una empresa de tecnología, tenemos una plataforma para la automatización de comisiones. Por ahí, al ser una empresa de tecnología, creo que eso ayuda un poco. Somos remotos desde antes de la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados a que realmente hay flexibilidad en la empresa. Digo, si yo tengo que ir al médico, pongo que estoy en el médico en el calendario, y si alguien me ubica o me quiere ubicar y yo no respondo, ven mi calendario y saben que estoy en el médico. Digo, no se espera que yo esté conectado todo el día, se espera que yo cumpla mis objetivos y que me gestione mi tiempo como yo quiera. Y después también, obviamente, es súper importante, creo, esto también aparecía en el estudio, como un factor de estrés, no de los más importantes. Los que son padres lo van a entender. El tema de la flexibilidad con los hijos, que es un tema súper de estrés para los padres, que por ahí, no sé, no vino la persona que los cuidaba, o la guardería cerró, lo que sea. Entonces, tener un poco de flexibilidad con la gente con hijos, eso ayuda a que las personas estén más tranquilas, ayuda a aumentar la confianza y, en definitiva, hace que mejore la salud y el bienestar del empleado en la empresa. Ahora bien, vamos a pasar al tercer tema, que es People Analytics y inteligencia artificial. Eh, bueno, este es un tema que está súper en boga, vamos a tocarlo bastante rápido. Básicamente, ¿qué es People Analytics? Es un perfil medio híbrido que se da en recursos humanos, donde necesitamos a alguien que sepa de todo lo que medimos en recursos humanos, de todo lo que se mide, de todo lo que se busca evaluar, pero también tenga capacidades analíticas para poder buscar y ver los distintos resultados que se están dando. Y básicamente, como dice ahí, es cómo analizamos los datos para poder tomar decisiones gracias a la tecnología, ¿sí? Eh, con el tema de análisis de datos, mira, análisis de datos por ahí queda un poco grande, ¿cómo hago para ver qué data quiero ver? Digo, esta habilidad analítica es algo que se puede adquirir, pueden contratar a alguien que ya las tengan o pueden entrenar a alguien adentro de su equipo, pero es muy importante que ahora, con toda la automatización que tenemos y toda la data que tenemos disponibles, en recursos humanos por ahí a veces hay un sesgo a tomar decisiones sin datos, y creo que ahora está esta data para ver, che, esta persona está rindiendo, no está rindiendo, el clima en la oficina es bueno, es malo. Bueno, hay un montón hay desde herramientas súper complejas hasta se pueden mandar encuestas anónimas. Y después, por otro lado, tenemos lo de la inteligencia artificial. Tengo que decir que es algo que hay que tener un poco de cuidado, porque a veces se habla mucho del tema y la verdad que todavía, si bien ahora con esto del ChatGPT que nombra en la presentación, que nombramos en la presentación, perdón, tuvo un salto cuántico espectacular, no hay que dejarse llevar. La inteligencia artificial es muy buena, es interesante. Empresas de tecnología como ClearComp necesitamos estar en la vanguardia de lo último que está pasando, y por ejemplo nosotros utilizamos la inteligencia artificial para todo lo que es ciberseguridad a través de la nube de Microsoft Azure, pero desde recursos humanos no hay que obsesionarse con eso. Sí, lo que les recomiendo, si quieren meterse un poco en inteligencia artificial, es este nombre que aparece ahí, después le vamos a mandar el link, que es ChatGPT.
que básicamente es un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que hace, en este caso, los algoritmos es clasificar y elegir. Es como si fuera un Google 2.0, donde uno le puede hacer preguntas y este algoritmo les empieza a responder y los empieza a ayudar. Por ejemplo, pueden hacerle preguntas de cómo armar una buena job description, o tengo este problema con este candidato, ¿cómo lo puedo resolver? Obviamente el algoritmo les va a dar unas recomendaciones, después están ustedes elegirlas, investigar. De hecho, aunque no lo crean, lo primero que hice para preparar esta charla son cuáles son las tendencias de recursos humanos en 2023, y ChatGPT me respondió, y después pasé a leer estudios de McKinsey, pasamos a leer estudios de McKinsey, de BCG, de Accenture, de Deloitte, más nuestra experiencia, y vimos que se contrastaba con estas 4 o 5 temas que dio el algoritmo de inteligencia artificial, así que lo súper recomiendo que lo usen. Eso sí me parece muy interesante en términos de lo que es inteligencia artificial en recursos humanos. Bien, ahora vamos a llegar al cuarto tema, que es trabajo remoto. Este es un tema que está súper en boga. Creo que muchos estamos, bueno, en nuestro caso no porque trabajamos remoto, pero sé por muchos colegas que están lidiando todavía con, trabajamos 2 veces por semana, hacemos todo remoto o no. Yo creo que hay algo que está claro, que es que el trabajo remoto llegó para quedarse, el derecho ganado es derecho adquirido, y todas las estadísticas muestran que la mayoría de los empleados quieren mantener el home office. Algunos por ahí quieren volver 1 o 2 días a la oficina, pero está claro que quieren mantener el home office. Entonces un poco nuestra idea era darle, esto también lo sacamos de un estudio de McKinsey que habla de cómo liderar en términos, son 2 estudios distintos, pero básicamente habla sobre cómo liderar en tiempos de trabajo híbrido, trabajo remoto, ¿sí? Obviamente de vuelta, esto es un tema, después si quieren en la parte de preguntas y respuestas lo podemos ver más en profundidad, pero por lo menos le queríamos dejar algunas pautas de cuáles son las tendencias. Obviamente el trabajo remoto es una súper tendencia en recursos humanos, es algo que se va a mantener y yo creo que se va a incrementar. Bueno, ¿cómo hacemos para lidiar mejor con los empleados? Lo primero que hay que tener en cuenta, como dice, es que el empleado debe ser dueño de sus resultados, ¿sí? Digo, a mí no me gusta el micromanagement, a mí me gusta fijar los objetivos y que los empleados trabajen y obviamente si necesitan algo, estar a disposición. Pero digo, si por ahí son personas que necesitan estar más cerca de sus empleados, no porque necesiten hacer micromanagement, pero porque les gusta ir viendo el progreso más día a día, es súper importante que los empleados entiendan que son dueños de esos resultados y que fijen las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Fijar las expectativas en términos de cómo te voy a evaluar por esto, esto y esto, y también ustedes dar visibilidad como líderes de cómo es mi estilo de manejo, ¿no? O llevarles a las personas dentro de su empresa que les comuniquen abiertamente, mira, yo necesito, no sé, por ejemplo, hablan con la gente de ventas y van a dictar los distintos tipos de liderazgo. Bueno, que las personas que realmente necesitan seguir el avance más día a día, les comuniquen a los empleados, mira, yo necesito por lo menos tener una reunión todas las semanas para ir viendo avances. Listo, perfecto. Entonces el empleado ya sabe que va a tener ese espacio donde se va a revisar cómo están yendo con los resultados. Después, es súper importante establecer confianza en el equipo y mantenernos abiertos. Digo, no nos estamos viendo todos los días, no nos encontramos. Hay una persona en México que habla del cafecito time, ahora no me acuerdo, Silvano se llama, le estoy robando esto, le pido perdón, y habla que no está más este cafecito time donde nos encontramos, charlamos un poco. Bueno, ¿cómo generamos esta confianza? Tenemos meetings, hacemos offsites, nos juntamos todos en algún lugar cada tanto, y obviamente mantener y ser más abiertos en los canales, ¿no? Dejar por ahí ese WhatsApp habilitado para que me llamen si tienen algún problema, digo, mantener esa confianza. Después es súper importante mantener el equipo comprometido y con ganas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es súper difícil, pero creo que se logra manteniendo las expectativas, haciendo actividades un poco por fuera de la empresa, con los que quieran. Sepan que hay gente que le gusta realmente trabajar remoto y no necesita por ahí ese intercambio, otra gente que sí. Con la gente que sí, por ahí está bueno que la empresa tenga un presupuesto para juntarse en X lugar cada tanto, o si a ustedes les parece súper importante para el tema para la cultura de su empresa, que establezcan que vayan X veces por semana que ustedes crean correspondiente. Y después, esto es súper importante para contribuir a todos los puntos anteriores, establecer el dónde, el cuándo y el cómo para realizar trabajo. Digo, dónde, más o menos tener en claro, digo, depende de la cultura de su empresa. En nuestro caso, por ejemplo, el ClearCom, como trabajamos súper remoto, mientras trabajes no hay problema, pero sí saber más o menos cuáles son tus horarios, más o menos entender cómo va a ser tu dinámica de trabajo. Estas son todas cosas que se pueden hablar con los empleados, y esto hace que la ansiedad baje de los dos lados, del empleador y del empleado, porque el empleado va a estar tranquilo si tiene que ir al médico, tiene que hacer algo. Digo, tengan en cuenta que ahora
desde que está esta vida post-pandemia, se mezcló un poco, y por ahí el empleado prefiere ir al gimnasio a la mañana, que hay menos gente, y por ahí hay menos carga de trabajo, y después trabaja un poco más hasta tarde. Y digo, que esté abiertamente eso en los calendarios y se pueda tener esa flexibilidad, pero es importante que obviamente ustedes desde Recursos Humanos le comuniquen esto a sus empleados, perdón, no, a sus líderes, y que esté esto establecido dónde, cuándo y cómo, para que obviamente esto va a hacer que haya más confianza, que la gente se mantenga abierta, que esté más comprometida. Así que esto es fundamental. Después hay 2 artículos que les vamos a recomendar en particular esto, están los links en la charla si quieren profundizar. Esto es solo un resumen, obviamente hay un montón de tendencias, y dentro de esas tendencias hay un montón para profundizar. Hicimos quedarnos con lo que nos pareció más importante y más interesante, cosa que después si ustedes quieran puedan indagar. Y ahora sí vamos llegando al último tema, que es la automatización. Así como el trabajo remoto, la automatización ya es un hecho y llegó para quedarse. Desde Recursos Humanos es fundamental entender que, digo, cualquier tarea repetitiva se puede automatizar, cualquier tarea que les esté generando problemas hoy se puede automatizar, y es muy importante que usemos la tecnología como una ventaja competitiva de Recursos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Usamos la tecnología es... creemos desde Clearcom, la mejor manera para obtener una ventaja competitiva es la manera más rápida. Y si desde Recursos Humanos no la estamos usando, sí, estamos perdiendo frente a la competencia, porque la competencia la va a estar usando sin lugar a duda, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con usar la automatización y la tecnología como una ventaja competitiva? Por ejemplo, si estoy tardando mucho tiempo en llevar la nómina, eso hace que por ahí me atrase un poco en los pagos. Bueno, contratemos un software de gestión de nómina. Si me está costando gestionar la performance de los empleados, los ausentismos, las vacaciones, porque ya tenemos un tamaño considerable y el Excel nos está complicando, bueno, contratemos un software de recursos humanos. O mismo en el caso de Clearcom, si ustedes pagan, tienen muchos vendedores o muchos canales de ventas, o tienen un plan de comisiones que se les complica gestionar, se complican los ciclos de pago, bueno, vale la pena utilizar un software como el nuestro para automatizar las comisiones, ¿sí? Lo que quiero decir es importante con esto que las herramientas vienen acá para ayudarlos, sacarle tareas con el objetivo que ustedes puedan, desde Recursos Humanos, utilizar la automatización como un amigo, utilizar la tecnología como un compañero que los saque la cabeza del día a día y los puede ayudarse a estar enfocados en cosas más estratégicas que al final del día agreguen más valor. ¿Sí? Digo, si ustedes se están volviendo locos con los ciclos de pago de los proveedores o compras los está volviendo locos ustedes, bueno, hay un software para eso. Utilicemos nuestro tiempo en cosas que realmente nos van a agregar mucho más valor, nos van a reducir el tiempo y además nos van a hacer lograr escalar nuestra operación de manera mucho más rápida y eficiente. Y ahora sí, con esto vamos terminando, así no me extiendo más en tiempo, dejamos un poco para preguntas y respuestas. Antes de terminar, les vamos, como les dije, a mandar esta presentación. En la presentación, siempre que se utilizó algún estudio, abajo está la fuente, está el link donde ustedes pueden verlo y pueden profundizar en el artículo. Además, antes de terminar, les dejamos alguna bibliografía que por ahí no llegamos a utilizar, pero que nos parece interesante que puedan ver. Alguna de ellas, o la mayoría, está en inglés, desafortunadamente, pero bueno, está interesante para que si quieren puedan indagar. Y ahora sí, dicho esto, muchas gracias a todos, y paso a la parte de preguntas y respuestas. Voy a ver Q&A, a ver si apareció alguna. Bueno, a ver si hay alguna pregunta por ahí en el chat. Si quieren pueden escribirla en el chat o les podemos habilitar el micrófono, no hay problema. Acá aparecen unas preguntas. Acá aparece Agustín Bossi, muchas gracias Agustín. Buenas tardes. Antes que nada, excelente webinar y consulta. Gracias a vos por eso. Si podrías profundizar más sobre el tema del trabajo remoto híbrido. Ese es un tema súper interesante. Como decía antes, el trabajo remoto vino para quedarse. Hay muy pocas empresas que lograron realmente, exceptuando en el caso lo único que conozco es Elon Musk, que dijo todos a la empresa. Es muy difícil por ahí convencer a los empleados de que vengan. Sí, lo que ustedes es, obviamente, que trabajen 100% en la oficina, lo pueden hacer. Es ahora difícil conseguir eso y les va a reducir la cantidad de candidatos que tienen. De hecho, justo ahí comentaban un poco en el chat el tema de los ATS.
del traqueo de candidatos de manera digital, Applicant Tracking System por sus siglas en inglés, se les va a reducir mucho el volumen en su software de gestión de candidatos, su ATS. Pero digo, hablando del trabajo híbrido per se, la realidad es que eso depende mucho de la empresa. Hay empresas, y de vuelta, como decíamos antes, hay personas para empresas y empresas para personas. Hay empresas que van una vez cada 15 días a la oficina, hay empresas que eligen una vez por semana, hay empresas que eligen ir 2 veces por semana, hay empresas como la nuestra que tenemos reuniones según lo vayamos requiriendo y cada uno trabaja desde su casa, o si quiere puede ir a algún coworking o donde esté cómodo. Pero digo, eso depende mucho de cada uno, y creo que ahí lo que vale la pena es hablar con sus empleados. Obviamente depende también de la forma de gestionar. Ideal es si pueden hacer una encuesta y ver qué es lo que quieren todos y adoptar lo que quieren la mayoría. Eso es una buena opción. Y también mucho depende de la cultura que tengan ustedes y la forma que quieran liderar. Por ahí si su cultura es que les gusta que la gente esté 2 veces por semana, porque también se dan buenos encuentros, se generan ideas, la gente se conoce más, bueno, implementenlo. Pero es súper importante que de vuelta tengan en cuenta que cada cosa que hacen habla de su empresa, habla de su cultura, que es un poco los temas que estuvimos viendo, y habla de lo que ustedes quieren comunicar como empresa. Y al final del día, digo, estamos acá para generar ingresos, y al final del día queremos los mejores candidatos que nos ayuden a generar los mejores ingresos posibles, y creo que ahí en este mundo más candidato centrista está bueno llegar a un intermedio entre lo que la empresa quiere y lo que el candidato quiere. Así que nada, espero que eso te haya aclarado un poquito a vos. Hay un montón de estudios sobre esto. En general todos apuntan a que el lado híbrido por ahí es lo mejor, pero bueno, eso es un poco de lo que vimos y lo que leímos y la investigación que hicimos, lo que vimos. Acá tenemos una pregunta de Ofelia. Gracias, Ofe, por preguntar. Hola, gracias por el webinar, muy interesante. Mi pregunta es, el tema de diversidad e inclusión, ¿podrías comentarnos más? Está buenísima la pregunta, tengo que ser 100% honesto, el tema de diversidad e inclusión un poco lo quisimos evitar. En casi todos los estudios aparece como los temas que están más en boga, pero quisimos evitarlo un poco porque a veces es un tema un poco complejo de abordar, y realmente quisimos abordarlo desde qué es la diversidad y qué es la inclusión, y realmente hay un montón de definiciones distintas. Yo creo que ahí lo que les recomendaría como empresa es entender, ver qué es lo que se recomienda como diversidad e inclusión, definir qué es importante para ustedes, y en función de eso ejecutar una estrategia. Lo que sí está súper claro, y los estudios lo prueban constantemente, es que la diversidad en el ambiente de trabajo, hay que ver después qué se entiende por diversidad, ¿no? Y cómo se define eso, pero sin dudas que la diversidad de pensamientos hace que se generen mejores discusiones y los resultados sean mejores. Así que sin dudas que la diversidad ayuda un montón en el ambiente de trabajo, pero bueno, un poco a propósito, quisimos esquivar un poco ese tema, porque a veces puede resultar un poco polémico y no están tampoco, por lo menos nosotros no encontramos rutas tan claras de cómo definir esto. Digo, y ahí de vuelta creo que está bueno en cada caso, cada uno en su empresa, definir qué es para eso ustedes lo que está bueno. Obviamente hay buenas prácticas que se pueden seguir desde luego, que pueden buscar, pero entender qué es para ustedes, compararlo con las buenas prácticas y a partir de ahí definir una buena política de diversidad e inclusión que sin duda todos los estudios prueban que la diversidad ayuda a mejorar las discusiones y ayuda de vuelta. Estamos en empresas para generar réditos, ayuda a generar, a lograr más fácil los objetivos. Bueno, acá tenemos una tercera pregunta que es de Sofi. ¿Por qué crees que la automatización nos puede ayudar en recursos humanos? Está buenísima esa pregunta. En general ha pasado que antes, yo creo que en los últimos años eso cambió un poco, recursos humanos está un poco, se negaba un poco a automatizar. Yo creo que la respuesta más importante ahí es, lo primero es les va a ahorrar tiempo. Si les ahorra tiempo hace que ustedes puedan ocuparse de cuestiones más estratégicas y aportar valor. Digo, por ejemplo, no sé, voy a hablar del caso de ClearComp un segundo, que creo que sirve como ejemplo. Nosotros, por ejemplo, como decía, tenemos un software para la automatización de comisiones y compensaciones. Y la persona o el equipo que gestiona compensaciones y el tiempo que se pierde entre que habla con ventas, la autoriza nómina, la transparencia que se pierde por el pago de comisiones, estamos hablando de un tema súper sensible. Y si ustedes contratan un software de compensaciones, queda todo automatizado, no pierden más tiempo, no hay más estrés, tienen más tiempo para dedicarse a cuestiones estratégicas, y además de eso,
Yo creo que estas herramientas, digo, hablando del caso de Clearcom, pero todas otras, vienen a aportar transparencia a la operación. Digo, si la persona puede ver bien en claro cuándo entró y cuándo salió de la empresa, se usa un CRM para ver cuántos los de ventas realmente contrataron, y eso lo ven ustedes en el software de gestión de recursos humanos, pueden dar una mejor devolución de performance. Entonces creo que al final del día es ahorrar tiempo, aumentar la productividad, ayudarlos a recursos humanos a enfocarse en cuestiones más estratégicas, y creo que estas herramientas, esta automatización, utilizar estas herramientas automatizando esos procesos, ayudan definitivamente a la transparencia. Bueno, espero, Sofi, que eso ya te haya respondido la pregunta. Gracias. Acá tenemos una pregunta de Juliana. Gracias por compartir esta información. No, gracias a vos, Juliana, por participar. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la transparencia de rangos salariales durante el proceso de reclutamiento en México? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, te voy a dar una opinión personal afuera de Clearcomp. Yo creo que lo que mejor se puede hacer es compartir el rango salarial. Porque los candidatos, de vuelta, acá tenemos que tener en cuenta que el candidato está súper informado. Entonces es muy raro que él no sepa cuál es la banda salarial que se maneja, porque puede hablar con otra empresa, puede tener esa información. Entonces creo que está bueno ser claros con esto. ¿Por qué? Porque el candidato le setea mejor las expectativas, decide si aplicar o no aplicar. Entonces, para mí, yo realmente esto lo aplicaba en mi empresa antes de entrar en Clearcom. Creo que compartir los rangos salariales vale la pena. Ahora, dicho esto, hay que tener en cuenta que obviamente uno de los, si no el mayor costo de las empresas es las masas salariales. Entonces obviamente es algo que hay que tener súper cuidado. Y no siempre más sueldo garantiza un mejor candidato. Entonces por ahí acá yo lo que recomendaría es, por ahí sí no publicarlo, como en Estados Unidos es bastante común. Si entran en LinkedIn en puestos de Estados Unidos, se publican los rangos salariales y por ahí van de, no sé, 80 a 120 mil dólares, es un rango gigante. Sí, por ahí lo que recomiendo es en la primera entrevista, decirle al candidato, si pregunta, mira, lo charlamos en la primera entrevista, para que por ahí evitar confusiones, y hablarlo telefónicamente o por videollamada, donde al final de la entrevista le comenten, mira, este es el rango salarial que manejamos esta posición, y yo creo que está bueno que sea una conversación abierta con el candidato de, mira, por decirte algo, manejamos entre, no sé, 20.000 y 50.000 pesos. Y ahí serlo honesto, mira, por tus aptitudes y por ahí los candidatos que estuvimos viendo, yo te recomendaría aplicar con este rango salarial porque vas a aumentar tus chances. Pero sí le dejaría al candidato que realmente él aplique con el rango salarial que quiere, porque si va a aplicar por menos para entrar, ¿qué pasa? A los 2 meses se va a ir cuando tenga una oferta mejor. Y de vuelta, ahora hay mucha más cantidad de oferta y hay muchas más formas de acceder a esas ofertas. Y se sorprenderían si son abiertos con los candidatos, como los candidatos mismos te dicen, y mira, yo prefiero ganar entre 30, con 30 ya estoy cómodo, para mí ya me genera un aumento de tanto. Y si no quieren compartir la banda salarial, siempre pueden preguntar cuál es la expectativa del candidato, pero termina siendo un poco complejo porque al final del día siempre está ese juego de te voy a pedir más para que me bajes y perdemos tiempo todos. Pero bueno, eso de vuelta, esa es la cultura de la empresa. Obviamente siempre acá lo más importante es estar en línea con lo que quiere la empresa. Digo, yo en Clearcomp hice algunas, por mi anterior empresa, hice algunas entrevistas para lo que es reclutamiento de perfiles IT, y Clearcomp no quería que se comparta la banda salarial, y bueno, hay que ser respetuoso con eso y entender que por algo se toma esa decisión, y obviamente siempre aplicarnos estos guidelines. Así que nada, espero que eso, Juliana, te ayude por lo menos a darte algunos criterios más sobre cómo abordar el tema de la transparencia de rangos salariales. Acá tenemos otra pregunta de Agustín. Gracias, Agustín, de vuelta por participar. ¿Qué opinión tenés de poder hablar con la empresa para tratar de reducir las etapas de selección y disminuir los tiempos? Ya que, como sabemos, muchas veces por la gran cantidad de info que tienen los candidatos no suelen querer esperar, o a veces se pierde el perfil en un proceso más corto. Espectacular. Mira, en mi opinión, lo mejor que podemos hacer es, de entrada, setear las expectativas de los candidatos. Para que él sepa si el proceso va a durar 1, 3, 4 entrevistas, y no solo en cantidad de entrevistas, sino en tiempo. Mira, nosotros, por ejemplo, en Clearcomp, como nos manejamos en lo que es el mercado de IT, tratamos de decir, mira, por lo general el proceso no dura más de 3 semanas, un mes. Y si se extiende, inclusive suele ser más corto, pero si se extiende, trata de decirle, mirá, se extendió, te pido disculpas. Porque cada cosa que uno dice en los procesos de entrevistas no dejan de ser acuerdos
que uno hace con el candidato. En mi opinión, y esto es particular de haber visto muchos procesos de contratación y haber hablado con varias empresas en mi rol anterior, y de haber trabajado, obviamente tengo el sesgo de trabajar en lo que es el mercado de tecnologías, mientras más corto sea el proceso, mejor. Obviamente hay algunos roles súper estratégicos, como puede ser un director de operaciones, un director comercial, un director de recursos humanos, que requiere por ahí un poco más de análisis y que requiere que más gente lo conozca, pero yo creo que mientras más corto mejor, y siempre es fundamental que el candidato sepa cuánto va a durar y que él decida si se quiere embarcar en ese proceso. Yo digo, como decía antes, siempre es importante tener un benchmark con lo que hacen las grandes empresas, que es con lo que se va a comparar el candidato si está en un proceso similar, o si algún compañero o amigo estuvo en un proceso en esas empresas. Y si ustedes quieren tener ese proceso porque lo creen que es necesario y es lo que a ustedes les dio el buen retorno y los que les bajó la rotación, buenísimo, háganlo. Pero que el candidato sepa para qué él decida, porque si a la cuarta entrevista el candidato se te baja, que puede pasar independientemente, digo, esto no es matemática, estamos trabajando con seres humanos, nunca hay que olvidarse de eso, eh, digo, puede pasar que se baje. Si él sabe que van a ser siguientes entrevistas, bueno, va a tener más paciencia. Obviamente corren el riesgo de que a las 5 entrevistas más esté hablando o se esté involucrando en otros o más procesos, pero que él elija si se quiere involucrar o no. Creo que esa es la mejor manera. De vuelta, estamos en el mundo del trabajo remoto, es una tendencia de recursos humanos que vino para quedarse. Tenemos que apostar a la transparencia, tanto sea usando tecnologías nuevas que nos ayuden a automatizar para darnos transparencia, como transparencia en las relaciones. Yo creo que ya cuando uno empieza a construir esta relación con el candidato, en esto que hablamos de que es fundamental en esta nueva tendencia de los recursos humanos, la experiencia del candidato antes y dentro de la empresa, piensen ustedes como candidatos, si ya desde el principio les setean las expectativas, le dicen cuánto va a durar el proceso, les bajan la ansiedad, imaginen cómo es esa experiencia, cómo van a entrar mucho más motivados, la confianza se va a abrir, esta empresa seguramente, esta persona pronto va a trabajar remoto por lo menos 2 o 3 días a la semana, o si no toda la semana, entonces está bueno que esto ya se empiece a dar desde el principio. Así que bueno, si no tienen más preguntas, que creo que no, aparte ya estamos terminando, no les quiero sacar más tiempo, sé que muchos están cerca del mediodía, así que nada, por mi parte les quería, en nombre de Clearcom, les quería agradecer por formar parte, por tomarse el tiempo, les vamos a mandar esta presentación, ya sea por LinkedIn o por mail si se registraron con el mail, van a tener mis datos y cualquier duda o en lo que podamos colaborar, estamos 100% a disposición. Así que nada, muchas gracias a todos por participar y de vuelta desde Clearcom en lo que podamos contribuir, acá estamos. Así que muchas gracias a todos y con esto que tengan un buen día. Gracias. Chao, chao. No, gracias a vos, Sofi, por participar. Gracias a todos. Un saludo y que tengan buen resto del día.